Amén, mi hermano. Amén. Dios te bendiga más. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Muy buenos Amén. días para Amén, todos. amén. Y Dios aquí le la bendiga paz. más. Amén, amén. Hoy continuamos con el estudio de la armadura de Dios. Ya hemos estudiado dos partes. Estudiamos el cinturón de la verdad, estar ceñidos vuestros lomos. Estudiamos también la coraza de justicia, que debemos vestirnos de ella. Y hoy nos corresponde estudiar el calzado del apresto del Evangelio, de la paz. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y vamos a mirarlo, vamos a ir desglosándolo y vamos a ir mirando incluso desde su contexto a qué se está refiriendo específicamente el apóstol Pablo cuando escribe esta carta y menciona específicamente esta parte de calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahí tienen la diapositiva, espero que la estén viendo bien. Seguimos, mis hermanos, en el capítulo 6 del libro de Efesios y hoy vamos a estar dándole lectura al versículo 14 y versículo 15. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Note, mi hermano, que Pablo comienza el versículo 14 diciendo: estad pues firmes. Y luego entonces comienza a describir cada parte de la armadura, dando a entender cuál es la manera de estar firmes. Cada elemento de esta armadura tiene una lógica para Pablo, una lógica que está relacionada con la estabilidad del creyente en medio de un conflicto espiritual, en medio de un conflicto que es real, en medio de un conflicto que no podemos obviar, no podemos olvidar. La verdad que de la que hablábamos, la que nos ciñe, esa verdad nos ordena, esa verdad nos da estructura. Pero la coraza con la cual debemos vestirnos, esa coraza de justicia, es la que nos protege, la que nos da cobertura, la que cubre los órganos vitales, la que nos protege de un golpe que pueda ser letal, un golpe que pueda incapacitarnos en medio de la batalla. Pero hoy que vamos a estar estudiando el apresto del Evangelio de la Paz, el apresto del Evangelio de la Paz lo que nos da es estabilidad, nos da firmeza y nos da disposición para avanzar sin caer. Escuche bien, mi hermano, nos da estabilidad y nos da una posición de firmeza, pero es para avanzar sin caer. Porque al final este es el objetivo que está persiguiendo Pablo. Pablo está persiguiendo un objetivo de que los cristianos o los creyentes que estaban en Éfeso y que hoy nos sirve a usted y a mí, podamos permanecer firmes, sin caer, sin retroceder, sin cederle paso al enemigo. Y si se da cuenta, el mandato imperativo sigue siendo el mismo. El mandato imperativo es estar firmes. Sin embargo, aquí con el calzado aparece algo muy importante. Y Pablo no solo piensa en resistir pasivamente, sino en permanecer firmes sin perder estabilidad, sin perder movilidad, sin perder el foco, sin perder el horizonte. El creyente es un combatiente. El creyente es un soldado que debe sostener su posición, aún cuando el terreno es hostil. Sabemos que hay terrenos, hay veces que enfrentamos lucha, enfrentamos necesidades, enfrentamos conflictos. Como decía mi hermano Jorge en la petición de oración, a veces son problemas incluso en el matrimonio, interno, dentro de la familia. Y sentimos que la presión se agrava, es fuerte, pero debemos permanecer firmes.
debemos permanecer firmes. Y la manera de estar firme, aquí Pablo nos las está mostrando cómo un creyente puede mantenerse firme aún en medio de un mundo que le llama a lo bueno malo y a lo malo le dice bueno. Aún en medio de un mundo que lo único que trata es de aplastarnos. Bendito sea el Señor. El calzado no es un arma ofensiva, si usted se da cuenta. Pero sin el calzado, entonces no hay resistencia. No podemos resistir, no podemos hacer una resistencia que sea efectiva. Un soldado que resbala se hiere los pies, mi hermano. Un soldado que resbala pierde el apoyo, es derrotado con facilidad, aún antes de levantar el arma o aún antes ni siquiera empezar la batalla, ya es derrotado. Porque si no tiene firmeza, si no está bien calzado, si resbala, si pierde su apoyo, si pierde lo que le da el soporte, entonces ya ha perdido la batalla. El estar calzado, note que no se trata de algo que sea ocasional, algo que lo uso hoy, pero mañana no. No es así, sino que es una condición que debe ser permanente en nosotros. La armadura como tal es una condición que debe ser permanente. Nosotros debemos estar todo el tiempo con estas piezas que conforman la armadura de Dios, con ellas bien revestidos de ella. Y esto es bien importante. Los pies en las escrituras representan dirección. Caminar representan la conducta, representan disposición, la preparación. El conflicto espiritual no se libra solo en los pensamientos, se libra también en el andar cotidiano. En tu andar cotidiano también se libra ese conflicto espiritual. Cómo tú caminas diariamente delante de Dios. ¿Cuál es tu andar? ¿Cuál es tu caminar? ¿Cómo tú resuelves los problemas ante la vida? ¿Cuál es tu forma de reaccionar ante ellos? Ahora, para nosotros poder comprender bien lo que quiere aquí decir Pablo, como siempre debemos entrar en lo que es el contexto y el contexto de la imagen que nos da o nos representa ese soldado romano del siglo I después de Cristo. El calzado militar romano no era un simple zapato. Si nosotros vemos acá en la diapositiva, al calzado romano se le llamaba en griego, o se le llama caligae, que traducido al español es cáliga, y se refiere a las sandalias militares romanas, un calzado robusto de cuero con suela reforzada con clavos de hierro, usado por los legionarios para mejorar la tracción y la durabilidad en sus largas marchas y batallas. En español ya le había dicho que se traduce como cáliga y se describe como una sandalia fuerte con clavos que usaban los soldados de la antigua Roma. O sea, eran unos zapatos que no eran igual que los demás que se usaban para el andar cotidiano. Eran unos zapatos que estaban reforzados con clavos, con puntillas de hierro para poder reforzar las largas caminatas que tenían para que pudieran tener durabilidad en medio del terreno hostil o de terrenos irregulares a los cuales ellos tenían que enfrentar y que atravesar para poder estar en la batalla. Ahora, Pablo no necesitaba describir todos estos detalles a la audiencia de él. ¿Por qué? Porque la audiencia de él conocía tanto como Pablo lo que era un calzado romano. Nosotros sí debemos entrar en estos detalles porque como no vivimos en la época, tenemos que ir y estudiar la época, cuál era la cultura, cuál era el contexto, para entonces poder entender de una mejor manera lo que Pablo estaba hablando. Pero por eso Pablo no necesita describirlo tan detalladamente cuando él escribe la carta. Ahora, un soldado descalzo
o mal calzado, no puede mantenerse en pie. No hay manera que pueda mantenerse en pie. Especialmente en combate, cuando se encuentra cuerpo a cuerpo, cuando se encuentra en esos terrenos que le decía que son inestables, en esos terrenos que son hostiles, que son irregulares. Necesitaba el soldado de aquel tiempo estar calzado. El estar calzado te protege, pero también te prepara. Te protege de heridas, te prepara para avanzar, incluso para resistir sin resbalar. Y esto es esencial en esta metáfora que está utilizando el apóstol Pablo, mi hermano. Esto es esencial para lo que él está explicando. Él dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Apresto. ¿Qué es apresto? Apresto es preparación. Apresto significa disposición. Y el término denota un estado de preparación, un estado de que asume el creyente de estar preparado. Es un estado te asume también prontitud, te da una base firme. Eso es lo que significa el apresto. Y entrando acá, como les decía en el contexto, no se refiere principalmente a la acción de anunciar. Y quiero que preste atención ahora aquí. No se refiere precisamente a la acción de anunciar, sino a la condición de estar preparado y de estar bien firme. Escuche bien, hermano. Estar preparado y de estar bien firmes. Efesios 2, del 14 al 17, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por medio del por un mismo espíritu al Padre. Y este punto aquí es fundamental, mi hermano. Este punto es fundamental porque aunque el evangelio incluye proclamación, Efesios 6 no está describiendo la misión evangelística como tal, sino la estabilidad del creyente en el conflicto espiritual. El apresto del evangelio aquí en esta parte no es o no significa salir a predicar, sino estar firmes, establecidos en la realidad del evangelio. El evangelio es el contenido, el apresto es el efecto que ese contenido provoca o produce en el creyente. Note que el evangelio sigue manteniendo la idea central, que es la buena noticia. Y la buena noticia es Cristo. Y Pablo añade un calificativo. Y es que cuando él habla del evangelio, él le pone apellido. Él dice el evangelio de la paz. Y esto es algo que es esencial. Esto es algo que es esencial. Pablo ha afirmado que Cristo es nuestra paz. Ahí lo estuvimos viendo en los versículos que leímos. Principalmente en el versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. Y Pablo lo está afirmando. Dice que hizo la paz mediante la cruz y que anunció la paz a los que estaban lejos, pero también a los que estaban cerca. La paz no es simplemente un sentimiento que brote del interior. Es una realidad y es una realidad producida por la reconciliación por medio de Cristo.
Eso es lo que te produce esa paz interior. Por eso usted puede estar en medio de un conflicto y tener paz interior. Por eso usted puede estar atravesando un desierto y puede tener paz interior. Por eso usted puede estar enfrentando el peor momento de su vida y sin embargo tener paz para consigo mismo. Porque esa paz no la da el mundo, pero tampoco el mundo la puede quitar. Esa es la paz que da el Señor. La paz es el resultado directo, mi hermano, de la obra redentora en Cristo. Note que Pablo describe y dice, creo que es en el mismo Efesios capítulo 2 al principio, a partir del versículo 1 y hasta el 3, donde Pablo dice que nosotros estábamos alejados, muertos en delitos y pecados, estábamos bajo ira, pero dice que ahora hemos sido reconciliados. Y esa reconciliación con nuestro Señor produce paz. Y esa paz entonces redefine la identidad del creyente. Ya tú no eres hijo de perdición, ya tú no eres un hijo del mundo o hijo de ira, como lo llama Pablo. No, ahora somos hijos de Dios, ahora tenemos una identidad. Por eso el evangelio es llamado evangelio de la paz, no porque elimine el conflicto, mi hermano. No porque elimine el conflicto, sino porque establece una paz fundamental que sostiene al creyente en medio de este conflicto. Una paz que sostiene al creyente en medio de este conflicto. Ahí tenemos de ejemplo, podemos poner a David. Si usted se acuerda cuando David fue y peleó contra Goliat, David no entra al valle con una armadura pesada, porque cuando se la fueron a poner, él dijo que no se sentía bien con ella. Tampoco entra con estrategias militares, pero en términos espirituales, David estaba bien calzado. David en ningún momento dudó de su relación con Dios. David, en medio de la pelea, David no pelea para ganar identidad, porque David sabía que tenía una identidad ya afirmada en Cristo o en Dios, mientras el ejército de Israel temblaba, mientras el ejército de Israel estaba atemorizado, porque David espiritualmente estaba bien calzado. Y esto es lo que produce esa paz en cada uno de nosotros. Ahora, quisiera hacerle una pregunta. Primero, ¿han entendido o hemos entendido todo hasta ahora? ¿Vamos claro? ¿Alguien pudiera decirme qué significa apresto? Hello, ¿están ahí? Amén. Amén. Amén, apresto, apresto. ¿Qué quiere decir apresto? Presto significa estar preparado, estar listo antes de que las cosas lleguen. Amén, significa preparación. Amén. ¿Alguien más? También Amén. significa disposición. Diga, Fue, hermano Jorge. fue un punto muy Firmeza interesante. también. Amén. Amén. Ese punto fue muy interesante, el cual estuvo tocando cuando habló sobre el apresto, porque usted hacía énfasis que no es ir a predicar, sino más bien es una preparación que tiene como consecuencia el haber entendido que necesitamos ese apresto, esa preparación, esa disposición. También usted habló de la disposición en ese punto y me llamó mucho la atención. Amén, amén. Gracias, hermano Jorge, por el aporte. Así mismo es como usted decía, y realmente un poquito más adelante vamos a
explicar un poquito, vamos a ir un poquito más profundo con esto de lo que es el contexto y lo que realmente quiere decir aquí cuando él habla del Evangelio de la Paz, que aunque Evangelio denota quizás puede denotar eh, el- lo que es anunciar, pero también en el contexto que lo está hablando Pablo, lo queremos ver, qué realmente es lo que quiere decir Pablo. Incluso lo vamos a estar comparando con Romanos capítulo 10, versículo 15, que cuando Pablo habla allí, entonces allí sí denota anunciar el Evangelio. O sea, Pablo habla, pero habla de manera diferente y lo vamos a estar viendo. Muy interesante ese punto que tocó. Gracias a los hermanos que pudieron participar. Y mi hermano, bueno, para poder entonces seguir, poder continuar, entonces hemos ya establecido de por qué entonces Pablo no lo llama solamente evangelio, sino que le pone un apellido. Dice evangelio de la paz. Dijimos que evangelio son las buenas noticias, es pronunciar las buenas nuevas o propagar las buenas nuevas de salvación. En este caso dice las buenas nuevas de la paz. Y dijimos que la paz es nuestro Señor. Él es el que nos da esa paz. Por eso es que podemos entonces atravesar tiempos difíciles, momentos de persecución, momentos de angustia y aún en medio de todo eso tener paz interior. Y eso lo produce el Señor. La paz, y le decía que es el resultado de la obra redentora en Cristo. Y esto es algo que tenemos que tener bien claro, de dónde es que proviene esa paz. Por eso es que el mundo no te la puede dar, el mundo no nos la puede dar. Y esto yo creo que nos lleva a lo que es el punto central de lo que es la metáfora que está usando Pablo. Los pies del creyente están calzados con la preparación que produce el Evangelio de la Paz. Fíjense que sustituía presto por preparación, porque ya dijimos que eso era lo que quería decir, ¿verdad? Entonces, los pies del creyente están calzados con la preparación que produce el Evangelio de la Paz. Es decir, el creyente camina, se sostiene y permanece firme porque sabe que está en paz con Dios. La seguridad de la reconciliación es lo que te da estabilidad. Es lo que nos da estabilidad. La seguridad que usted y yo tenemos de esa reconciliación que tuvimos con Cristo el día que dijimos sí. El día que usted y yo confesamos que Cristo era nuestro Salvador o es nuestro Salvador. Y esa reconciliación, la seguridad de esa reconciliación es lo que nos da a nosotros estabilidad. Un creyente que sea inseguro respecto a esa relación, entonces es espiritualmente inestable, mi hermano. Es espiritualmente inestable el que si usted no está seguro de su relación, si usted no está seguro de que Cristo es su Salvador, si usted no está seguro de que sus pecados le han sido perdonados, de que hay alguien que murió por usted en la cruz, de que hay alguien que pagó por usted, de que hay alguien que vive y reina para siempre, de que nos reconcilió con el Padre, porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios, pero para eso vino Cristo, para volver a reconciliarnos con el Padre. Ese creyente que no está seguro con la relación que tiene con Dios, entonces podemos decir que es espiritualmente inestable. Entonces resbala con facilidad entre la culpa, el temor, el orgullo, la desesperación. Pero un creyente que descansa en la paz que fue lograda por Cristo, entonces puede permanecer firme. Puede permanecer firme incluso cuando esté viviendo en momentos intensos. Cuando el combate se haga más intenso, aún así puede permanecer firme, mi hermano.
Y de ejemplo de eso tenemos a Job. Job perdió los bienes, Job perdió la familia, Job perdió la salud. Y por si fuera poco, entonces Satanás le estaba acusando. Pero Job en todo momento se mantuvo firme. Job no entendía lo que estaba ocurriendo. Job cuestiona, Job se lamenta, pero no abandona su posición delante de Dios. Porque la firmeza tuya y mía, mi hermano, no viene de entenderlo todo, sino de saber que pertenecemos a Cristo. Hay cosas que van a suceder en tu vida y la mía que no la vamos a entender. No la vamos a entender por mucho que querramos. Vamos a decir, ¿y qué pasó? No entiendo, Señor. Incluso vamos a cuestionar, y no está mal cuestionar. Porque Job cuestionó, pero mantuvo su firmeza. Y la palabra registra que nunca pecó contra Dios. Nunca abandonó su posición de firmeza, de estabilidad, aún hasta cuando sus amigos se volvieron contra él, aún cuando su esposa en algún momento también pudo decirle, maldice a tu Dios y muérete. Bendito sea el Señor. Tenemos que mantenernos firmes, mi hermano. Firmes en medio de la circunstancia, en medio de la persecución, en medio de la angustia. Note que el punto central de todo lo que hemos estado hablando hoy y las clases pasadas, Cristo. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, en Isaías 52:7 nosotros podemos leer, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Y este texto forma parte del anuncio de lo que es la restauración de Sión y de la proclamación del reinado de Dios. Ahora bien, vamos a ver acá la otra diapositiva. Como les decía anteriormente, vamos a explicar bien para que quede bien claro a lo que Pablo se está refiriendo y lo que él quiere hablar. Porque Pablo fue una persona que él estuvo profundamente formado en lo que es la escritura, en las escrituras hebreas, lo que fue el judaísmo. Y Pablo retoma esta imagen para reconfigurar lo que es esto que se había hablado acá en Isaías 52:7, pero él lo reconfigura apuntando a Cristo. El anuncio de paz ya no es una promesa futura. Ya ese anuncio de la paz ya no es una promesa futura, sino que es una realidad que ya fue cumplida en Cristo. Por eso es que decimos que ya Él la reconfigura, porque ya fue cumplida en Cristo. Y en Efesios 6, el énfasis no está en los pies que llevan el mensaje a otros. Ese no es el énfasis cuando se habla ahí del Evangelio de la Paz. El énfasis del cual se está hablando es del creyente que está afirmado o firme en ese mensaje de paz. El evangelio que se anuncia es el mismo evangelio que sostiene al que anuncia y al que cree. Por eso les decía que íbamos a estar hablando acerca del contexto de la escritura. Y aquí debemos hacer una distinción que es bien importante. Y ahí en pantalla tenemos el texto de Romanos 10:15 que dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si usted lee todo el contexto o todo el capítulo de Romanos 10, usted se va a dar cuenta que a lo que está anunciando Pablo aquí, o lo que él quiere dejar dicho, es que debemos salir.
y anunciar el evangelio de la paz. Ese evangelio que hemos recibido, ese es el contexto, y por eso hace alusión a Isaías 52:7. Pero cuando usted va entonces al contexto de Efesios 6, entonces usted se da cuenta que empieza y comienza diciendo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Él dice que deben estar firmes y después te dice cómo debes estar firme, porque como les decía, ese evangelio de la paz que se anuncia no solamente trae a nuevos creyentes, sino que mantiene firme al que lo anuncia. No es incorrecto hablar de misión, pero no es el énfasis principal aquí en el texto, y es lo que quiero que realmente que tengamos claro. El énfasis es la estabilidad que proviene del evangelio de la paz. Ese es el énfasis. Pablo no está diciendo prediquen para vencer. No, no es eso lo que está diciendo Pablo. Él está diciendo permanezcan firmes porque han sido reconciliados. Debemos permanecer firmes, mi hermano. ¿Hemos entendido bien el contexto de lo que está hablando Pablo? Por favor, hablen, coméntenme, aporten. Amén, hermano, amén. 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 Dice, realmente con la exposición del apresto, la preparación conlleva firmeza, y la firmeza realmente es lo que te hace mantenerte en la posición en la cual ya hemos creído. Amén. Amén, mi hermana. Muy acertada la respuesta. ¿Alguien más que quiera compartir? No quisiéramos que fuera solamente un monólogo, sino que pudiéramos compartir, que algunos de ustedes, si tiene algo que aportar o alguna pregunta que hacer, algo que no quedó claro. Si no, seguimos. Amén. Bien. Entonces ya hemos definido, ya sabemos el contexto, ya sabemos de lo que está hablando Pablo, ya sabemos para qué nos sirve el calzado, porque el calzado nos sirve para resistir los empujes, el calzado nos sirve para mantener nuestra posición, sirve para no ceder terreno. Y es importante saber y entender que en un enfrentamiento, el soldado que pierde, o sea, el soldado que resbala o el soldado que pierde terreno es fácilmente derribado. Espiritualmente, el creyente que no está afirmado en esa paz con Dios pierde estabilidad ante la acusación, ante la persecución, ante la tribulación, porque debemos llevarlo, porque estamos viéndolo en su contexto. Estamos viendo para qué sirve el calzado de manera física, pero acuérdate que la finalidad de nosotros, mi hermano, es llevarlo al ámbito espiritual. Y el ámbito espiritual, que al final es el mensaje que quiere transmitir Pablo, el estar calzado con el apresto del evangelio, el estar preparado, el tener esa disposición, entonces eso nos va a ayudar, nos va a dar estabilidad contra la acusación, contra la persecución, contra esos momentos difíciles, contra la tribulación. Porque es importante entender y comprender, mi hermano, que la paz no elimina la batalla. El hecho que tengamos una paz interior, que la hemos recibido por medio de la reconciliación con Cristo, no elimina la batalla. De hecho, Cristo fue claro y dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero fuimos llamados a confiar. Fuimos llamados a confiar. Y la iglesia primitiva entendía bien este contexto, entendía bien de lo que Pablo le estaba hablando. Ellos estaban viviendo en un mundo que estaba marcado por conflictos políticos, opresiones imperiales. Había tensiones religiosas, porque incluso acuérdense que allí estaba el templo de la diosa Diana. O sea que habían tensiones religiosas.
Pero el anuncio cristiano no era un mensaje de tranquilidad, sino era de reconciliación con Dios por medio de la cruz. Y esa reconciliación producía paz o produce paz. Por eso es que tú ves que el creyente puede enfrentar persecución sin perder firmeza. ¿Se ha dado cuenta? Aún estoy seguro que incluso ahora mismo hay muchos de ustedes que están enfrentando situaciones difíciles. Pero ¿se ha dado cuenta cómo usted no pierde firmeza? ¿Se ha dado cuenta cómo se mantiene firme? Y no porque no sufra, Amén. no porque no le Gloria duela, a Dios. no porque no le afecte, Aleluya. sino porque su posición ante Dios está asegurada y usted lo sabe. Usted sabe que tiene identidad ante Cristo. Amén. Y eso te hace mantenerte firme, sin ceder. Si vamos a ver a Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Esteban predicando, anunciando las buenas nuevas. Este hombre fue acusado injustamente. Lo apedrearon, eso lo podemos ver en Hechos capítulo 7. Él expuso, dio allí una explicación magistral. Y aún ellos estaban sin entendimiento. Al contrario, dice la palabra que ellos se encendieron en ira contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. ¿Y saben lo que hacía él? Oraba. Oraba y decía: veo al Padre. Veo los cielos abiertos y veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Y aún apedreándolo, él decía: Señor, no le tomes este pecado en cuenta. Un hombre que estaba firme, un hombre que estaba calzado, un hombre que no se dio terreno. Eso fue lo que nos demostró allí Esteban. Su fundamento es el mismo fundamento tuyo y mío, y es la obra consumada en Cristo. Ese es el fundamento. Y ya Pablo ha dicho que Cristo hizo la paz por medio de la sangre de la cruz. Y es precisamente esa paz la que funciona como calzado, la que funciona como algo firme, como algo confiable. Ahora, ¿por qué Pablo lo llama apresto? Porque la paz del evangelio habíamos dicho que produce disposición. Un creyente reconciliado está dispuesto a caminar en obediencia. Un creyente reconciliado está dispuesto a caminar en obediencia, a resistir sin huir, a avanzar sin temor. Eso lo produce el apresto. El apresto del evangelio produce disposición, y entonces esa disposición es la que te ayuda, como te decía, a caminar en obediencia, a resistir sin huir, a avanzar sin temor. El apresto es preparación, pero también es convicción, mi hermano. Saber quiénes somos, saber a quién pertenecemos, y saber que nuestra relación con Dios no depende de las circunstancias, no depende de lo que estamos viviendo, no depende de tu temporada. Bendito sea el Señor. Y esto, si nos ponemos a mirar, tiene implicaciones directas en nuestras vidas. Si nosotros como creyentes no entendemos o no descansamos en el evangelio de la paz, entonces estamos viviendo espiritualmente descalzo. Cada acusación nos va a herir
Cada prueba nos va a desestabilizar. Cada fracaso nos hace retroceder. Pero un creyente que está calzado, un creyente que está bien calzado con el apresto del evangelio de la paz, puede confesar su pecado sin huir, puede enfrentar la oposición sin perder la dirección, puede resistir la presión sin ceder el terreno. Bendito sea el Señor. Y aquí se conecta nuevamente, mis hermanos, todos los elementos. Si nos damos cuenta, la verdad nos ciñe. Habíamos dicho que la verdad nos ciñe, nos ordena, nos da estructura. La justicia nos protege el corazón, nos protege los pulmones, órganos vitales. La paz del evangelio entonces nos afirma al caminar. Sin verdad, el creyente se confunde. Sin la justicia, entonces quedamos expuestos porque no tenemos protección. Sin paz, entonces resbalamos con facilidad. ¿Ven cómo todo se integra? ¿Ven cómo no son piezas fragmentadas, una dispersa de la otra, sino que todas se complementan y una depende de la otra? Y no es que me puedo poner una pieza hoy y mañana me pongo la otra, sino que debemos estar, dice la palabra, y Pablo es bien específico, vestidos de toda la armadura de Dios. El estar vestidos de la armadura de Dios no elimina el dolor, pero nos sostiene en medio de él. Nos sostiene en medio de él. Y es importante. Esto era tan importante que Pablo decidió plasmarlo en su carta. Pablo decidió escribirlo al final de su carta. Y cuando Pablo dice calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, está enseñando que la estabilidad del creyente en el conflicto espiritual depende de estar firmemente afirmado en la realidad de esa reconciliación que tenemos con Dios. Esa paz nos da tracción al caminar, nos da agarre, nos da empuje, nos permite permanecer firmes cuando el terreno es resbaladizo. Nos permite seguir en pie cuando la presión aumenta. Usted ha llegado a esta altura, usted pudiéramos todos entender, mirar hacia atrás y poder entender y decir, wow, cuántas cosas me han sucedido, pero por gracia y misericordia de Dios, porque he estado revestido de la armadura de Dios, entonces mis pies no han resbalado. He sido golpeado, pero no he sido incapacitado o inmovilizado en la batalla. He seguido avanzando. No he cedido terreno al enemigo. He estado ceñido de la verdad. Y por eso he llegado hasta donde he llegado. Por eso estoy donde estoy. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, en conclusión, el calzado del Evangelio de la Paz no es un llamado a la actividad, sino a la estabilidad. No es un llamado a la actividad, sino es un llamado a la actividad. Note que no es primero ir, sino lo primero es estar firme, porque ¿cómo usted va a ir si no está firme? ¿Verdad que tiene lógica? ¿Verdad que tiene fundamento? ¿Verdad que sí? Sí. Fíjense que no es, y es bueno que lo dejemos claro, no es que no vayamos a ir y predicar, porque de hecho esa es la comisión.
Debemos ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero Pablo está diciendo, estad firmes. Firmes, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Y después de estar firmes, entonces vamos a estar listos y vamos a tener la disposición y la preparación para ir y predicar y anunciar esas buenas nuevas. El creyente no avanza porque no tiene conflictos. Avanza porque está reconciliado. Note que los conflictos siempre están. Siempre hay lucha, problemas, dificultades. Note que hemos venido haciendo énfasis en que no elimina la batalla, no elimina el dolor, no elimina el conflicto. ¿Verdad que sí? Pero te mantiene firme. Hace que no resbales, hace que no caigas, hace que permanezca, hace que no cedas terreno, hace que sigas adelante. Con la verdad ciñendo la vida, la justicia guardando el corazón y la paz afirmando los pies, entonces usted y yo como creyente podemos obedecer el mandato central de Pablo. El mandato central de Pablo aquí podemos obedecerlo y es estar firmes, habiendo hecho todo y poder permanecer en pie. Dios te bendiga, mi hermano, y Dios te guarde en esta mañana. Hasta aquí la clase del día de hoy. Amén.